Hola amigos, vamos a ver cómo hacer en Python un programita que nos dé las raíces reales de una ecuación de segundo grado. Lo importante de este video no es básicamente tener una herramienta para resolver ecuaciones de segundo grado, sino lo importante es aprender a usar las sentencias if, elif y else de Python, ya que con estas van a poder desarrollar otros programas muchos más interesantes que resolver una simple ecuación de segundo grado. Pero el ejemplo vinculado a la ecuación famosa de Bhaskara viene de perillas. ¿Comenzamos? ¡Ya! Bien, acá tenemos en pantalla, para no perder tanto tiempo escribiendo y digitando, a la izquierda el diagrama de flujo y a la derecha el código ya escrito, y se los voy a explicar completamente ahora. El diagrama de flujo viene a ser un esquema donde aparece en la estructura del programa, donde no escribimos la sintaxis del lenguaje. O sea, ese diagrama de flujo serviría para hacer la fórmula de Bhaskara, la resolver ecuaciones de segundo grado, sin importar el lenguaje que estemos utilizando. Empieza con el título, Bhaskara, debajo aparece un paralelogramo. El paralelogramo representa siempre la entrada o la salida de datos. Ahí cuando hay una flecha que se mete, ¿vieron la flecha negra que está ahí arriba en el paralelogramo? Bueno, eso indica que va a pedir datos el programa, va a pedir el A, el B y el C, va a pedir los coeficientes de la ecuación de segundo grado. En siguiente instancia, debajo de él aparece un rectángulo. Los rectángulos son acciones. Por ejemplo, esa acción es la del cálculo del discriminante de la ecuación de segundo grado. ¿Se acuerdan que el discriminante de la ecuación de segundo grado es b al cuadrado menos 4 por a por c? Y lo asignamos a una variable d de discriminante. Luego viene una toma de decisiones que depende si el d es negativo, o sea, si el discriminante es negativo, si el d o el discriminante es 0, y otro caso, que obviamente el otro caso, ¿cuál va a ser? Que d sea positivo. Bien, son los tres casos que puede valer el discriminante. En el caso que el discriminante dé negativo, vieron que debajo dice sin RR, sin raíces reales, y un paralelogramo con una flecha de salida. Eso quiere decir que vamos a mostrar un cartelito que diga que la ecuación no tiene raíces reales. Luego, al lado aparece la opción que d de 0. En el caso que d, el discriminante, sea 0, sabemos que la ecuación de segundo grado va a tener raíz doble, y ponemos debajo la fórmula que permite el cálculo de dicha raíz doble, x igual menos b sobre 2 por a, y debajo de eso la salida que diga que es una raíz doble y que muestre el valor de dicha raíz doble. Y por último, otro representa a todos los demás casos que no sean d menor que 0 y d igual 0, que obviamente otro va a hacer que d sea mayor que 0. Podríamos haber puesto d mayor que 0 en lugar de otro. Ahí en ese caso se aplica la fórmula de Bhaskara, que es menos b más menos raíz cuadrada de delta sobre 2 por a. Obviamente ahí hay dos fórmulas, la del más y la del menos. Vamos a tener que escribir las dos. Vamos a tener que hacer dos cálculos de dos valores o dos variables, x sub 1 y x sub 2, ¿sí? Y luego debajo de eso aparece el paralelogramo que muestra que vamos a tener que mostrar dichas soluciones, y ahí quedaría completo el programa. Y ahora vamos a verlo cómo es a través del código. Es importante que hayan visto el video anterior de esta lista de reproducción de Python, porque en el video anterior explico una serie de cosas que van a estar implementadas en este video, salvo que ustedes ya sepan Python o tengan idea de Python y sepan de estas cosas. En la primera línea dice import msbcrt, y en la última línea, en la línea 16, dice msbcrt.h paréntesis. Bueno, ese comienzo y ese final se hace para que el archivo donde queda guardado el programita de Bhaskara, es un archivo .py, para que esto se hace para que cuando lo ejecutamos
desde directo haciendo doble clic en el archivo, pueda mostrar el resultado y no se cierre antes de que lo veamos. Así que estos programitas que yo voy a estar haciendo de matemática siempre van a arrancar con ese comando import msbsrt y va a terminar en msbsrt.h. ¿De acuerdo? Bien. Luego, en la segunda línea, print Bhaskara, es el título. Es para que aparezca el título en pantalla, ¿sí? Cuando van a ejecutar el programa. En la tercera línea dice A es igual float input. Float, recuerden que es para indicar que lo que se va a pedir sea un número que puede tener decimales. El input es la pedida el pedido de un dato. Y entre comillas, entre paréntesis y entre comillas, se pone el texto que nosotros queremos que aparezca en el momento que se pide ese dato al usuario. Dice ingrese coeficiente de x2, que sabemos que es el a, ¿sí? Observen que pongo 2 puntos y un espacio antes de la última comilla, ya que de esa manera queda separado el valor que escribe el usuario del texto y queda un poco mejor visualmente. Luego hacemos lo mismo con el b, float input ingrese coeficiente de x, y el C, float input ingrese término independiente. Bien, ahí hasta la línea número 5, ¿sí? O mejor dicho, las líneas 3, 4 y 5 corresponden en el diagrama de flujo a esta primera parte, ¿sí? A el pedido de A, B y C. Bien, en la sexta línea vemos que dice D es igual B asterisco asterisco 2. El doble asterisco quiere decir elevado, así que dice que D es igual B al cuadrado menos 4 por A y por C. Esa es la fórmula del discriminante. Eso calcula el discriminante de la ecuación de segundo grado y se lo asigna a una variable D. O sea que la línea 6 correspondería a este punto del diagrama de flujo. Bien, y ahora tenemos el comando if, este que aparece en naranja, la línea 7, que en inglés quiere decir sí, y generalmente va acompañado de una condición. Si pasa tal cosa, haga aquello. O sea, acá lo que dice es que si D, o sea, si el discriminante es menor que 0, después se tienen que poner 2 puntitos, le damos enter y debajo escriben print no tiene raíces reales. O sea, en el caso en que el D dé negativo, va a aparecer en pantalla que no tiene raíces reales. Y algo que es importante, observen que cuando ustedes hagan este código y lo traten de hacer en su computadora, luego que ponen los 2 puntos de la línea 7 y le dan enter, el cursor aparece a esa altura. O sea, no aparece debajo del if, sino con una sangría. ¿Y eso a qué se debe? Si quisiera que haga más cosas en el caso en que D menor que 0, todo lo que tengo que ejecutar dentro de esa condición tiene que estar con la misma sangría que tiene el print. O sea, a la misma altura, ¿sí? Debajo del print. Y cuando quiero salir del if, o sea, cuando quiero salir de la condición si D es menor que 0, tengo que volver a escribir a la misma altura que estaba el if. Lo que hago luego es el comando elif, que aparece en naranja en la línea 9. ¿Qué quiere decir? En el caso que D sea igual a 0, y ustedes observen que ahí que van a ver un doble igual, porque cuando tenemos un solo igual es para asignación de una variable. Por ejemplo, en la tercera línea pongo A es igual a tanto, es porque ese tanto se va a almacenar en la variable A. O sea, sirve para asignarle datos a una variable. Sin embargo, cuando tenemos el doble i es el comparativo, es cuando vamos a hacer una pregunta, es cuando vamos a preguntarnos D ¿será igual a 0? D ¿es igual a 0? Entonces ahí pongo 2 puntos, bajo y ven que otra vez tengo una sangría, que es decir que todo lo que haga a la altura de la sangría del x igual, todo lo que esté a esa altura se va a acontecer en el caso de que D sea 0. Y lo que acontece es
que calculo menos b sobre 2 por a, que es la fórmula para calcular la raíz doble en el caso en que el discriminante vale 0. Observen que si van a la fórmula de Bhaskara, la que tienen acá, ¿sí? Y si el discriminante vale 0, todo este término no estaría, y la raíz doble siempre es menos b sobre 2 por a, ¿de acuerdo? Bien, quiere decir entonces que eso calcula la raíz doble y se lo asigna a una variable x. Entonces, debajo de esa x igual, a la misma altura, con la misma sangría, voy a mostrar la salida de datos, ¿sí? O sea, voy a estar haciendo, ya hice esto que está acá, que fue mostrar el menos b sobre, hacer el cálculo del menos b sobre 2a, y ahora voy a mostrar esa raíz doble y voy a decir que es raíz doble. Bueno, como muestro en pantalla, pongo print, paréntesis, f, ¿sí? SF se pone cuando dentro de la cadena o dentro de la frase de caracteres vamos a incluir el valor de una variable, como es en este caso. Así que van a poner print f, comilla, y ponemos la raíz doble es 2 puntos y dentro de llaves x, y recuerden que x es la variable que definí en la línea 10. Cuando pongo x entre llaves, lo que me va a mostrar la salida del programa cuando lo ejecute es nada más y nada menos que el valor que calculó en la línea 10. O sea que se calculó con el menos b sobre 2 por a. Bien, ya las tenemos ahí. Quiere decir que ya en el diagrama de flujo nosotros ya hicimos esto que está acá, donde, que dice que no tiene raíces reales, lo hicimos en la línea 8. En el caso que d era menor que 0. Luego hicimos el caso que d vale 0. Calculamos para ese caso la raíz doble. Y además mostramos en pantalla qué era raíz doble y cuál era el valor de dicha raíz doble. Y ahora correspondería al último caso, que es en otro caso. Y viene en la línea 12 la función else. No es una función, perdón, el comando else, que acá en el diagrama de flujo vemos como otro. ¿Qué es lo que pasa en otro caso? En otro caso que no sea ninguno de los anteriores. Eso es el else. Es ningún otro caso. ¿Tá? Ya vimos qué pasaba cuando d era menor que 0. Ya vimos qué pasaba cuando d era exactamente 0. Y en otro caso, ¿qué va a ser? Cuando es mayor que 0. Y ahí tenemos que calcular las dos raíces. Bien, y aquí les puse más grande la fórmula de Bhaskara en 2 etapas, como yo la suelo enseñar en mis videos de matemática. Y vamos a ver lo siguiente. Primero calculamos el discriminante, d igual b al cuadrado menos 4 por a por c. Luego calculamos con el valor de d, en el caso que haya dado positivo, las raíces con esta fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de d sobre 2 por a. Obviamente que vamos a tener que hacer por separado la versión del más y la versión del menos. Otra cosa, ya vimos en el video anterior que la raíz cuadrada es conveniente escribirla como elevado a la 1/2. O sea, la versión de Bhaskara que vamos a usar va a ser menos b más menos d a la 1/2 dividido 2 por a. Pero va a haber que escribirlo en una sola línea, ¿sí? Va a haber que escribirlo como x es igual a menos b más menos d a la 1/2 entre paréntesis el numerador dividido entre paréntesis el denominador, como cuando lo escriben en una calculadora científica. Bien, la única diferencia que acá en Python el elevado es con doble asterisco. Observen la línea 13, x sub 1, que es la primera raíz, es menos b más d, que es el valor del discriminante, que ya está calculado cuando hicimos en el punto 6. El discriminante se calculó y se almacenó en la variable d. Así que sería menos b más d elevado a la 1/2, todo sobre 2 por a.
Y lo mismo para la segunda variable que defino, variable x sub 2 igual menos b, pero ahora con menos en lugar de más, d elevado a la 1 medio sobre 2 por a. Además, dentro del else, ven que al igual que el if y el elif, todos los renglones que están por debajo tienen una sangría, y quiere decir que todo lo que se ejecuta con dicha sangría está dentro de la sentencia else. Así que va a calcular la raíz x sub 1, va a calcular la raíz x2 en los pasos 13 y 14, y en el paso 15 las va a mostrar. Y dice print, como ya hemos mostrado otras cosas, f, porque vamos a mostrar valores de variables, comillas, las raíces reales son x sub 1 igual, entre llaves, x sub 1, y ahí va a mostrar el valor de la variable x sub 1, y x sub 2 igual x sub 2, y ahí va a mostrar el valor de la variable x sub 2. ¿Sí? Como pueden ver ahí, se cierra después obviamente el paréntesis. Bueno, ahora lo único que resta por hacer es ver cómo corre, y después que lo hagamos correr vamos a ver si le hacemos alguna modificación o lo dejamos así. Obviamente este programita para hacer Bhaskara, si nos va a dar las raíces, nos las va a dar en decimales. Más adelante vamos a ver cómo podemos incorporar algo para que, si las raíces son racionales y queremos que las exprese en forma de fracción, bueno, podemos hacer eso también, pero sería más extenso el programa. En fin, pero bueno, vamos a ver qué tal corre. Bien, vamos a hacer clic en el archivo que yo le llamé Bhaskara real. Bien, en el primer video de esta lista de reproducción, ahí yo mostré cómo es que se crea el nuevo proyecto y cómo se crea un archivo nuevo. Así que, si no lo saben, vayan a ese y se enteran. Bien, acá tenemos el programita ya corriendo. Ven que aparece el título, Bhaskara, y enseguida debajo ingrese coeficiente de x2. Podríamos haber dejado un espacio entre el título Bhaskara, ingrese coeficiente x2, eso lo podemos solucionar fácilmente. Y bueno, voy a poner un coeficiente, yo qué sé, voy a ponerle que el coeficiente de x2 es 1. Ahora pide el coeficiente de x, que es el b, y le voy a decir que vale 1 también. Y nos pide el término independiente, que es el c. Le voy a dar 1, porque yo sé que la ecuación x cuadrado más x más 1 tiene raíces imaginarias. A ver qué nos dice el software que acabamos de crear. Ingresamos el tercer valor, le damos enter, y que pone no tiene raíces reales. También todo muy pegadito, ¿no? También podemos hacer una separación para que la respuesta aparezca separada. Ahora voy a mostrar cómo lo solucionamos. Bien, vamos a hacerlo correr de vuelta. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. También más adelante voy a mostrar cómo hacer para que pueda volver a correr dentro del mismo programa y no tengamos que volver a abrir el archivo. Ingrese coeficiente de x2. Por ejemplo, le voy a dar los valores 1, menos 5 y 6, que yo sé que esa ecuación tiene raíces 2 y 3. A ver cómo funciona. El a vale 1, le doy enter. El b vale menos 5, le doy enter. Y el c vale 6, enter. Y pone las raíces reales son x sub 1 igual 3.0 y x sub 2 igual 2.0. Tal cual lo queríamos, ¿sí? Nos muestra las dos soluciones. Voy a hacerlo correr nuevamente. Y ahora voy a poner, por ejemplo que fuera la ecuación, una ecuación de segundo grado que no tiene término en x. O sea que al b le vamos a tener que dar 0. Por ejemplo, x cuadrado menos 16. ¿Sí? Sería 1, 0 y menos 16 los valores que tenemos que ingresar. 1, enter, 0, enter y menos 16 tendría que dar las raíces 4 y menos 4, efectivamente. Bien, vamos a hacerlo correr una vez más y voy a mostrarles una cosita, y es que vamos a suponer que voy a ponerle una para que dé valores feos con decimales. 1, 3 y menos 5, y miren lo que pasa. Las raíces reales son x sub 1 igual,
y x sub 2 igual, ¡pa! Terrible chorrera de números. ¿Sí? Nos tira una banda de decimales después de la coma. Vamos a hacerle también una modificación para que nos muestre 2 decimales, para que redondee 2 decimales después de la coma. Y también vamos a hacerle las separaciones para que no quede el texto de la respuesta tan pegadito al texto de lo que pide y tan pegadito a donde dice Bhaskara. Así que vamos a ingresar al PyCharm de vuelta y vamos a modificarlo para que quede como queremos que salga. Bien, lo primero que voy a hacer es darle Enter luego de la segunda línea para dejar un espacio. Bueno, y ahí voy a poner un print, paréntesis, comillas, y vamos a poner un espacio nada más. Simplemente esto es para que genere una línea de espacio entre el título y la pedida de datos. Bien, otra cosa que voy a hacer es lo mismo entre cuando pone el cartel no tiene raíces reales, cuando el discriminante if d menor que 0. Bueno, ahí lo que voy a hacer es ponerme después los 2 puntos del if, darle enter y ahí poner en la misma sangría, porque tiene que estar todo dentro del mismo if, y comillas, espacio, y ahí tenemos para que me deje un espacio después que nos pone no tiene raíces reales. Bien, ¿qué más queríamos hacer? Lo de los decimales. Cuando muestra acá, ahora quedó en la línea 17, el print, las raíces reales son x sub 1 igual, bueno, dentro de la llave, luego de x sub 1 vamos a poner 2 puntos, un punto, y vamos a poner 2f. Ese 2f quiere decir que queremos que esa raíz x sub 1 la muestre con 2 decimales después de la coma. Y vamos a hacer lo mismo con x sub 2. Vamos a poner 2 puntos, punto, 2f del mismo modo. Bien, así que con la modificación hecha, no hay que hacer nada para guardarlo. Cuando uno va copiando se va auto guardando el archivo. Así que vamos a correrlo a ver qué tal. Bien, ya vemos que el primer cambio funcionó. Deja un espacio entre el título y ingrese coeficiente. Voy a poner los coeficientes 1, 3 y menos 5 para que me dé unas raíces con una chorrera de números, pero ahora no tendría que ser así. Y pone las raíces reales son, y ven que lo puso con 2 decimales después de la coma. Voy a hacer un último cambio. Voy a hacer que también cuando pone las raíces reales son, también deje un espacio, simplemente porque me gusta para que quede prolijo. Print, paréntesis, con doble comilla, espacio, y ahí vamos a ver. Lo hacemos correr nuevamente. El coeficiente x2, 1, 3, el de x menos 5 y el independiente, que ahí dejó el espacio que yo quería. Las raíces reales son x sub 1 y x sub 2. ¿Qué tal? Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Y no te olvides que si quieres encontrar un tema específico que yo haya hecho, tienes que poner en el buscador de YouTube el nombre del tema y agregarle al final con Rafa. Si no, puedes entrar a mis listas de reproducción y buscar en las carpetas qué es lo que tengo en forma ordenada. Bien, y no se olviden de suscribirse al canal, comentar los videos y darles like, que eso me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y hacer que hagamos cada día más videos. Nos vemos, bye bye.